¿Cómo están, Superclase? Los saludo en este nuevo video. Bienvenidos a una nueva revisión de este ensayo de PSU 2020 que llevamos revisando ya hace un buen rato. Te dejo ahí en una esquinita la lista de reproducción para que puedas darle una mirada a los otros textos que estamos realizando. ¿Qué es lo que hacemos en este video? Le damos una mirada a un texto de este facsímil y comentamos, revisamos y retroalimentamos todas las preguntas con sus opciones correctas. En esta ocasión nos toca revisar el texto número 6 con las preguntas que van de la 65 a la 72. Entonces lo que hacemos en este video es darle una mirada al ensayo, en específico el texto que corresponde a cada video, y comentamos las preguntas, sus alternativas y las distintas estrategias que hemos ido aprendiendo a lo largo del canal. Por lo tanto, si tú aún no realizas ese ensayo, te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el facsímil completo, todo el documento de este ensayo PSU 2020 y el trocito que corresponde al texto 6 en un PDF aparte para que lo puedas desarrollar, ¿cierto? Y puedas revisarlo conmigo aquí en el canal, ¿ya? Por lo tanto, dale una mirada, dale una revisión, realízalo y luego te vienes conmigo a que lo revisemos y lo comentemos. Y en esta ocasión nos toca un texto sumamente interesante de un ensayista, un filósofo, un pensador español que vivió en el siglo XX, llamado José Ortega y Gasset. Y tenemos aquí un texto, mira, voy a ir a la referencia, tenemos un texto de bastante complejidad incluso, ¿ya? Por lo tanto, la advertencia que te hago es que lo leas y lo trabajes bien concentrado, ¿ya? Ortega y Gasset es una persona, esos son sus apellidos. Es un filósofo español que publicó La rebelión de las masas, una obra muy estudiada hasta el día de hoy, a pesar de que tiene casi 100 años. Fue publicada a fines de la década de 1920, el 28-29, por ahí. En una época en que España miraba el ascenso del fascismo en Italia. Si te retrotraes un poquito a tus clases de historia y geografía, recordarás que este es el periodo entre guerras. Por lo tanto, Europa en ese tiempo estaba muy revuelta. Entonces lo que hace Ortega y Gasset, entre varias otras cosas, es desarrollar pensamiento en torno a esta idea del hombre masa o de la cultura de masas, de cómo los volúmenes de personas podrían gobernar o dominar frente a un eventual ascenso del fascismo. Entonces aquí se cruzan un montón de cosas. En ese contexto tienes que entender que aquí la obra de José Ortega y Gasset no tiene tantos vínculos con lo que estamos viviendo hoy en el mundo, en pleno siglo XXI. Pero sigue siendo muy interesante porque es un filósofo que se estudia hasta el día de hoy, pues puso ciertas bases en estudios sociales y comunicativos que incluso es muy interesante analizar. Por eso imagino que aparece en este modelo 2020. Pero como te decía, es importante que lo leas concentrado, lo analices, porque no es un texto de fácil digestión. Es un poquito complicado, te lo digo, básicamente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer, como lo hacemos siempre, es revisar aquí las preguntas que tenemos asociadas a este texto, ¿ya? Vamos con la número 65 y de entrada nos toca inmediatamente una pregunta de vocabulario contextual. Tú ya tienes claridad que van a aparecer preguntas de vocabulario y aquí tenemos de formato nuevo, donde aparece la palabra estímulo, la palabra que se destaca, en este caso en el tercer párrafo, el término subrayando y sus 5 opciones con la explicación que corresponde. Como hacemos siempre, vámonos al tercer párrafo y veamos el contexto en el que aparece la palabra subrayando. Yo doy por asumido que tú ya te leíste el texto, le hiciste un análisis, por lo tanto yo voy a mencionar algunas cosas que voy a dar por entendidas porque tú ya te lo leíste. Entonces es importante que vayas a la cajita de descripción y te descargues este PDF para que lo puedas analizar conmigo. El párrafo 3 dice: tal vez la mejor manera de acercarse a este fenómeno histórico consiste en referirnos a una experiencia visual, subrayando una fracción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Fíjate que solo leyendo este pequeño párrafo tenemos que hacer alusión a este texto que es de orden ensayístico. Me parece un fragmento de un capítulo, este es un libro mayor, lo que hace aquí el DEMRE es ponerte solo un trozo, un fragmento, ¿ya? Entonces, si es un texto de índole o con características de ensayo, tú ya tienes claro que esa tipología textual está muy vinculada a la información subjetiva, a lo que en este caso Ortega y Gasset piensa
sobre estos fenómenos sociales y culturales, ¿ya? Esta idea de masa, de poderío social o de poderío del grupo, hombre masa, creo que hay un término ahí también muy, muy interesante. Por lo tanto, entendiendo esto, te vas a dar cuenta que te vas a encontrar en este texto ideas que son del autor y que él trata de argumentarlas y sostenerlas. Y tú sabes también que el ensayo tiene un componente ahí literario también que subyace. O sea, la narración de las ideas del autor van tomando ahí un cauce un poquito más estilístico, si se quiere, ¿ya? Por eso es importante que tú también conozcas cómo funciona una tipología textual, porque así es más fácil analizar, entender el propósito, para qué lo escribió el autor e irnos al contenido. Tenemos aquí entonces subrayando una fracción de nuestra época que es visible con los ojos de la cara. Subrayando, estamos en la pregunta número 65. ¿Cuál es el sentido del término subrayando en el contexto del tercer párrafo del fragmento leído? Mira, aquí podemos aplicar algunas estrategias que tú ya conoces. Sin duda que tenemos que darle una mirada a las alternativas, pero es importante que tú comprendas el sentido de la palabra subrayando. O sea, nosotros ya tenemos claridad que subrayar es poner el énfasis, destacar, enmarcar algo para que sea mucho más llamativo. Y literalmente subrayar es poner una línea bajo una palabra, ¿cierto? Pero en el uso más oral, o en este caso más textual, lo que busca el autor es marcar, llamar la atención. Y antes de mirar las opciones, fíjate en la palabra de la alternativa. ¿Cuál, así abuelo de pájaro, te tinca que es mucho más cercana a subrayando? Destacando, distinguiendo, reiterando, estableciendo o la analizando. Fíjate que solo mirando la palabra estímulo y sus opciones, tú te das cuenta que hay ahí un vínculo mucho más cercano entre la alternativa A, la alternativa B y en una menor medida la alternativa D. Incluso yo la C y la E las puedo descartar. Fíjate que subrayar es darle notoriedad a algo, destacarlo, distinguirlo. Por lo tanto, A y B son mucho más cercanas a las otras alternativas. Reiterar tiene que ver con volver a mencionar algo, ¿ya? Si bien el reiterar sirve para destacar, el contexto en el que la palabra aparece hace clara alusión a destacar o llamar la atención sobre algún elemento, ¿ya? La D también tiene un matiz y podríamos decir, dice la E, una forma de comprender el fenómeno consiste en demostrar claramente el sentido de la experiencia de la aglomeración. En realidad se está alejando un poquito del propósito que tiene el autor, que es marcar un énfasis, ¿ya? Hacerlo de una manera mucho más llamativa. El autor aquí lo que hace es verbalizar la intención de poner el énfasis en ese concepto. Por lo tanto, fíjate, la A dice destacando, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en poner especial atención a la experiencia visible de la aglomeración. Si no leíste el texto puede que te quedes colgado aquí un poquito, pero lo que habla el autor aquí es de que el intelectual, el pensador, el que estudia la sociedad o las masas, debe poner especial atención en cómo se aglomeran, cómo se juntan en distintos espacios. Ese es uno de los elementos que aparecen en el texto. Luego la B dice distinguiendo, porque una forma de comprender el fenómeno consiste en diferenciar la experiencia de la aglomeración de otras menos evidentes. Ya, en este sentido nos damos cuenta que la alternativa A, destacando, tiene mucho más vínculo con el sentido original de la palabra subrayando. Poner el énfasis, marcar, hacer notar, eso es lo que el autor nos está invitando a hacer, por eso utiliza ese concepto. Por lo tanto, la 65, nuestra correcta es la A. Sigamos avanzando. 66. Nos encontramos nuevamente aquí con una pregunta de vocabulario contextual. La 66 dice, ¿cuál es el sentido del término integran en el contexto del noveno párrafo? ¿Ya? Recuerda poner atención y si quieres puedes ir a darle una revisión al párrafo para que recuerdes mejor cómo se establece, cómo aparece, bien dicho, la palabra ahí en el contexto de ese párrafo. Mira, vamos al número 9. Párrafo 9 dice, los individuos que integran esta muchedumbre preexistían, pero no como muchedumbre. Ya, los individuos que integran, ya. Mira, aquí tenemos una pista interesante para resolver la número 66. La A dice, colman, porque las muchedumbres han alcanzado un tamaño inconmensurable, o sea, un tamaño
digno de considerar, mayor, grande. B, aumentan, porque las muchedumbres se multiplican cuando reúnen a los individuos que antes estaban repartidos en pequeños grupos. C, complementan, porque las muchedumbres se constituyen como tales cuando incorporan un número suficiente de individuos. D, componen, porque las muchedumbres están conformadas por individuos que llevaban antes una vida aparte. Y la E, acrecientan, porque las muchedumbres incrementan su tamaño con individuos que están repartidos por el mundo. Fíjate, aquí podemos aplicar la misma estrategia que utilizamos en la 65, ver cómo funciona la palabra en una relación de directa sinonimia con el concepto guía, en este caso, integran. ¿Qué es integrar? Integrar es formar parte de un todo o de un grupo mayor. Por ejemplo, tú eres un integrante de tu curso o eres un integrante de tu familia. Entonces, desde ese punto de vista, colmar, yo la puedo descartar, aumentar, también la puedo descartar, complementar, tiene ahí un matiz, ¿cierto? Tiene ahí un cierto vínculo, pero veamos la explicación. Las muchedumbres se constituyen como tales cuando incorporan un número suficiente de individuos. Dice el párrafo 9, mira, volvamos allá. El párrafo 9 dice, los individuos que integran esta muchedumbre preexistían, pero no como muchedumbre, repartidos por el mundo en pequeños grupos o solitarios. O sea, aquí vemos que estos integrantes, estos elementos, forman un grupo. Lo forman, lo constituyen, y el complemento tiene que ver con un adicional. Entonces la C tal vez se me escapa un poquito. La D tiene mucho más cercanía, porque componer es un sinónimo directo de integrar, formar parte de. Y la explicación lo aclara mucho, porque las muchedumbres, están conformadas por individuos que llevaban antes una vida aparte. A eso se refiere con la preexistencia. Por lo tanto, la D está, mira, así, fresca. Acrecientan, porque las muchedumbres incrementan su tamaño con individuos que están repartidos por el mundo, dice la E. Ya, formar parte de algo puede implicar aumentar ese número, ya, por lo tanto, acrecientan también está bastante cerca, pero hay un vínculo mucho más estrecho entre componer e integrar. De hecho, podríamos incluso denominarlos, bien digo, sinónimos directos. Por lo tanto, en la 66, nuestra correcta es la D. Componen. 67. Me encanta cuando el DEMRA nos pone 3 de vocabulario contextual al hilo. Ya lo habíamos experimentado también en los otros videos de revisión de este modelo PSU 2020. 67. ¿Cuál es el sentido del término alterarlo? En el contexto del 12º párrafo. 12º. 11. A. Cambiarlo. Porque el componente de muchedumbre debe expresar con exactitud la combinación de factores individuales y grupales. B. Sustituirlo, porque el concepto de muchedumbre no debe ser reemplazado por la idea de masas obreras. Mira, por eso yo te decía que este texto está complejo. Fíjate que si tú no lo leíste, no le hiciste un buen análisis, debe estar súper colgado. C. Desnaturalizarlo, porque el concepto de muchedumbre debe ser entendido como un fenómeno habitual. D. Desfigurarlo, porque el concepto de muchedumbre debe mantener su sentido original de aglomeración del hombre medio. C. Afectarlo, porque el concepto de muchedumbre no debe ser deformado por otras terminologías sociológicas. Ya, chau. Vámonos al párrafo 12º. El párrafo 12 dice, el concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. O sea, quiere decir que se puede ver y se puede contar, ¿ya? Lo que está haciendo aquí Ortega y Gasset es hablarnos de esta idea de grupo, de muchedumbre, de masa, ¿ya? Aquí el concepto de masa no tiene que ver con la harina del pan, ¿cierto? Tiene que ver con el volumen, un conjunto de individuos que forman parte de un colectivo, ¿ya? El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslo sin alterarlo a la terminología sociológica. Entonces hallamos la idea de masa social. Ya, lo que está haciendo aquí en el párrafo 12 es, el autor trata de definir este concepto y quiere que hagamos una traducción o que encontremos una especie de definición sin alterar el término sociológico. Eso quiere decir alterar. Ya, volvamos entonces a la 67.
¿Qué es alterar? Alterar es cambiar, transformar. Entonces, mira, tenemos la A como una opción, cambiar, se vincula directamente con alterar. Sustituir podría ser porque sustituir tiene que ver con generar una especie de cambio de una cosa por otra, ¿ya? Desnaturalizarlo, podemos perfectamente descartarla, ¿ya? Además, la explicación no tiene que ver con lo que el párrafo habla directamente. Desfigurarlo también es un concepto que se acerca como la A a esta alteración, ¿ya? Y afectarlo está en una dimensión menor, porque afectar algo tiene que ver con pequeños cambios que podrían ocurrir, pero no necesariamente es cambiar o alterar. Ya, mira, entonces tenemos dos opciones posibles, la A y la D. Vamos a ver entonces qué onda con cuál de las dos explicaciones podría describir mejor esta alteración. Llegar al término sin alterarlo. Dice la A, cambiarlo, porque el concepto de muchedumbre debe expresar con exactitud la combinación de factores individuales y grupales. Ya, en este párrafo estamos más cerca del concepto grupal, ¿ya? Por ahí la explicación podría ser una trampilla. Y la D dice desfigurarlo porque el concepto de muchedumbre debe mantener su sentido original. Ya, a eso se refiere Ortega y Gasset con esta terminología de la sociología, de este estudio que se viene realizando. Fíjate que alterar algo es cambiar su esencia, cambiar su origen. Pero no necesariamente aquí cambiarlo es directamente la alternativa correcta, porque menciona factores individuales y el párrafo está mucho más centrado a este sentido de aglomeración. Por lo tanto, aquí nuestra alternativa correcta es la alternativa D, desfigurarlo. Ahora, ¿qué puede ocurrir acá? Que nos dejemos llevar simplemente por la relación de sinonimia, porque para nosotros desfigurar algo lo vinculamos directamente con el cambio facial, ¿ya? Pero desfigurar es quitar la figura, cambiar la forma. En esencia, alterar. Por lo tanto, también es una alternativa perfectamente plausible. ¿Y dónde está aquí lo que nos da la aseveración? La descripción. El concepto de muchedumbre debe mantener su sentido original de aglomeración del hombre medio. A eso se refiere Ortega y Gasset cuando habla de masa, ¿ya? Por lo tanto, en la 67, nuestra correcta es la alternativa D. 68. Según el autor del fragmento, ¿cuál es la función del intelectual? Ya, aquí tenemos que detenernos un segundo. Aquí tenemos que detenernos un segundo porque lo que tenemos que hacer es, como lectores, indagar un poquito qué es lo que el autor nos quiere decir. Primero, en general, o sea, aquí nosotros estamos aplicando varias estrategias, incluso estamos llevándolo a una dimensión de interpretación profunda para poder descubrir qué es lo que el autor nos quiere decir, pero desde el punto de vista de un intelectual, ¿ya? De un intelectual. Entonces aquí es donde yo tengo que ir al texto y darme cuenta a qué se refiere el autor con esta idea de intelectual. Si tú leíste con detención el texto, notarás que Ortega y Gasset se refiere al intelectual como el individuo que tiene cierto nivel de competencias y conocimientos que podría liderar a esta muchedumbre. A eso se refiere. Tanto el que lidera como el que estudia y analiza estos fenómenos sociales. Ahora, ¿cómo lo hace? Mira, vamos al texto, volvamos allá. Está en el párrafo número 7. Mira, dice, sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo específico del intelectual. Por eso, su gesto gremial consiste en mirar al mundo con los ojos dilatados por la extrañeza. ¿Qué quiere decir esto? Que está bastante rimbombante, pero en esencia el autor nos dice que el intelectual debe tratar de mirar este grupo humano, esta sociedad, con extrañeza. Debe esperar sorprenderse. Debe mirarlo de alguna forma con una perspectiva más crítica, esperar encontrar, ¿ya? No tomar esa distancia razonable que muchos autores o intelectuales utilizan a la hora de hacer ciertos análisis. Acá Ortega y Gasset nos propone que un intelectual debe estar ahí con un análisis un poquito más expectante, ¿ya? Incluso utiliza el deporte como una analogía, ¿cierto? Cuando habla de que nos tenemos que maravillar como lo hace un futbolista, por ejemplo. Porque en este caso, tratar de entender esta realidad es el deporte del intelectual de alguna forma,
¿ya? Entonces esto se pone aquí súper interesante porque el intelectual tiene que mirar lo que lo rodea con una cierta extrañeza, podríamos decirlo. Así podríamos resumir de alguna manera lo que nos propone aquí el autor. Veamos ahora las alternativas. Según el autor del fragmento, ¿cuál es la función del intelectual? Organizar los fenómenos extraños que pueden aparecer en la realidad. Ya, yo puedo descartar la A porque no nos invita a organizar. No, la descarto. La B dice, observar el mundo con asombro para tratar de comprenderlo. Mira, bien. Mirar el mundo con extrañeza, dice. Y mirar, observar es este análisis. Ya, por lo tanto, la B está, mira ahí, está a la vuelta de la esquina como la correcta. C. Participar en el mundo con una actitud superior a la del hombre medio. Ya, en general, Ortega y Gasset también nos habla de que el intelectual conserva cierta distancia. No, yo no sé si participar en el mundo sea lo que él nos propone, por lo tanto, no me gusta mucho. Luego la D dice, clasificar las realidades que producen sorpresa en los individuos. La puedo descartar completamente. Porque aquí la invitación que nos hace el autor es que el intelectual sea el que se sorprenda con esta mirada que tiene de la sociedad o de estos grupos humanos, del mundo en general, ¿ya? Fuera la D. Y la E, criticar las realidades políticas imperantes en el presente. Ya, mire, eso podría ser una sobreinterpretación porque en realidad sí nos invita el autor a que el intelectual tenga una perspectiva crítica, pero la función del intelectual a partir de lo que leemos en el párrafo 7 y de lo que nos viene contando el autor está mucho más cercano a lo que aparece en la alternativa B. Mirar el mundo con una extrañeza, ¿ya? Con asombro, como dice la alternativa B. Por lo tanto, en la 68, nuestra correcta es la B. 69. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del fragmento leído? Aquí la cosa se pone sumamente interesante. Porque aquí en la pregunta número 69 lo que tenemos que hacer es la estrategia lectora o la habilidad cognitiva que hemos denominado como inferencia global. Es cuando yo, de todas las opciones que me aparecen ahí, yo tengo que identificar cuál de esas afirmaciones en relación con el texto podría ser considerado una deducción correcta. Deducir es otra manera de referirnos a la inferencia, a esta capacidad que tenemos los lectores de crear nuevas ideas a partir de lo que el mismo texto nos entrega. Ahora, aquí también tenemos que darle una mirada más completa al texto, porque habla de la lectura del fragmento entero. A eso me refiero con inferencia global. Veamos la alternativa, dice la A. La vida social de los pueblos no debe estar dirigida por las masas. Ya, básicamente de eso se trata todo el texto si lo pensamos bien. El autor hace un análisis de cómo este grupo humano colectivo que llena los distintos espacios se deja guiar de repente, por lo tanto no debería liderar. Piensa que interesante tiene que ver esto con lo que te comentaba al principio, a esta mirada que tiene el autor en el contexto en el que emerge esta obra. Y esto sin duda que reviste el texto de complejidad, porque si yo no conozco el contexto en el que la obra aparece, 1929, periodo entre guerras, donde España está ahí mirando a Italia, mirando a Alemania y todo lo que posteriormente desencadenó la Segunda Guerra Mundial y la ensalada que quedó en el mundo en esa época, se me complica un poco hacer esas interpretaciones más profundas. Yo me tengo que quedar con lo que el texto me entrega y básicamente el autor dice claramente, y yo puedo construir a partir de esas ideas que el mundo o los grupos sociales masivos, la masa, no debiera liderarnos. La A me gusta. B. Los intelectuales deben rebelarse ante la llegada de las masas a la política. En realidad sería como hilar demasiado fino porque lo que el autor invita en el texto es que el intelectual sea el individuo que haga el análisis de esta sociedad y a partir de esa mirada que tiene podría un intelectual liderar a ese grupo, pero no necesariamente a una revelación en el sentido de volverse en contra de una masa que llega a la política. Yo en general siento que no va por ahí. Luego la C dice, las élites cualificadas no deben ser parte de la vida social de las naciones.
Aquí tenemos también una cuestión compleja porque la alternativa C habla de aquella élite, o podríamos decir ese grupo humano, que tiene las distintas competencias. Incluso Ortega y Gasset dice que podrían ellos liderarnos, por lo tanto la C es una inferencia errónea que tuerce un poquito lo que el mismo autor nos viene diciendo, por lo tanto ahí tenemos un distractor. Luego la D dice: las muchedumbres conducen a la destrucción de la convivencia social. Eso está difícil de interpretar porque en ninguna parte el autor es tan drástico como para poder inferir eso. O sea, es muy probable que si yo pongo mi propia ideología por encima, puede que marque la D. Pero recuerda la pregunta. Yo tengo que deducir a partir de lo que el texto me entrega, no de lo que yo creo sobre mi visión de esa realidad, ¿ya? Es importante aquí separar un poquito mi propio conocimiento de lo que el texto me entrega. Yo ahí no puedo confundirme. Y ese es un error que muchas veces cometemos. Ponemos nuestro propio conocimiento al servicio de la pregunta cuando lo que yo tengo que hacer es partir desde el texto. ¿Se dan cuenta? Luego la E dice: la aglomeración debe ser combatida por todos los medios al alcance. Ya, esa afirmación es demasiado superflua, muy abierta. En realidad yo prefiero que nos quedemos con la alternativa A. La vida social de los pueblos no debe estar dirigida por las masas. Eso podríamos deducirlo a partir de lo que el autor nos viene mencionando en distintas partes de este texto, ¿ya? Vamos con la 70. Aquí encontramos un tipo de pregunta que es muy probable que se mantenga en la prueba de transición 2021 y que no hemos encontrado en muchos ensayos, cuando yo tengo que establecer una relación entre dos párrafos distintos, ¿ya? Tengo que establecer un vínculo y aquí tengo que tener capacidad de síntesis y de relación. Tengo que encontrar primero una especie de síntesis de cada párrafo, y en este caso del undécimo y del duodécimo, párrafos 11 y 12, y ver cómo se relacionan. Ahora, la relación básica es entre comillas, porque si yo soy capaz de determinar un buen resumen de un párrafo y del otro, soy capaz de encontrar la alternativa correcta, sin duda, ¿ya? Volvamos a los dos párrafos 11 y 12. 11 dice: la muchedumbre de pronto se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social. Ahora se ha adelantado a las baterías. Ahora se ha adelantado a las baterías. Es ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas, solo hay coro. Básicamente el párrafo 11 nos quiere decir que este grupo, esta muchedumbre, esta masa, funciona como un colectivo y ahora tiene visibilidad. Y luego en el 12, recuerda, ya lo habíamos revisado, lo que quiere hacer el autor aquí es tratar de definir este concepto, el concepto de muchedumbre, ¿ya? El concepto de muchedumbre es cuantitativo y visual. Traduzcámoslo sin alterarlo a la terminología sociológica. Entonces, hallamos la idea de masa social. La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. O sea, tenemos un grupo reducido, la élite, que puede ser los políticos, que puede ser la aristocracia, que puede ser aquellos que manejan el conocimiento, a eso se refiere con cualificados, y tenemos otro grupo que es un poco más masivo, pero menos calificado, que él denomina aquí como la masa obrera. La masa es el hombre medio, entonces. Lo popular, lo masivo, lo mayoritario, ¿ya? La muchedumbre. Volvamos entonces a la pregunta 70. Fíjate que la manera en cómo yo resuelvo esto, que incluso lo podríamos dedicar a un video cuando te encuentres este tipo de preguntas, yo lo que hago primero es trabajar con el primer párrafo. Tengo que determinar una síntesis del undécimo párrafo. Por ejemplo, el párrafo 11 habla de la caracterización de muchedumbre como elemento inherente a la sociedad. ¿De eso hablaba el párrafo 11? Habla de la muchedumbre, sí. Entonces podríamos tenerla ahí como una opción posible. Luego la B dice: se indica que las muchedumbres habían pasado inadvertidas en la sociedad. Ya, la B no puede ser una buena síntesis porque simplemente habla de un trocito. Incluso la B podría ser una idea dentro del párrafo 11, por lo tanto puedo descartar la B.
C dice, se postula que las muchedumbres han recuperado su protagonismo en el escenario social. Ajá, fíjate que Ortega y Gasset no quiere decir eso. No dice que han recuperado protagonismo, quiere decir que ahora tienen protagonismo, ¿ya? Por lo tanto, la C no me sirve, puedo descartarla. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy tratando de descartar. Si la primera parte no es correcta, es imposible que la segunda lo sea, por lo tanto la C, fuera. D. Se distinguen los espacios que ocupan las muchedumbres y las minorías en la sociedad. Ah, ojo, la alternativa D hace referencia en el undécimo al duodécimo, por lo tanto también puedo descartar la D. Y finalmente la E dice, se destaca la existencia de la muchedumbre como fenómeno visible. Ya, eso es correcto. Eso es correcto, de eso habla. Mira, entonces tenemos ahora dos opciones y ya redujimos las posibilidades. Estamos ganando aquí tiempo valioso. La muchedumbre como un elemento inherente a la sociedad, ya dijimos que podría ser una síntesis del párrafo 11, pero veamos ahora en la A, aquí en esta parte, en el párrafo 12. Se explica que la sociedad está dividida en minorías calificadas y masas obreras. Sí, sí. De eso habla básicamente el párrafo número 12, pero veamos qué pasa con la E. Dice, se define, aquí estoy, se define cualitativamente a la muchedumbre como el hombre medio e indiferenciado. Fíjate que aquí es mucho más certero de lo que habla el párrafo, porque lo que Ortega y Gasset quiere hacer en ese párrafo 12 es tratar de definir el concepto de muchedumbre. Por lo tanto, la alternativa E está mucho más cercana a lo que ocurre en cada párrafo. Por lo tanto, mira, aquí está la diferencia. Comprobemos. E, el párrafo 11 dice, se destaca la existencia de la muchedumbre como fenómeno visible. Eso es correcto. Y en el duodécimo párrafo se define cualitativamente a la muchedumbre como el hombre medio e indiferenciado. Correcto. Muy bien. Aquí tenemos entonces nuestra alternativa correcta. La 70 es la alternativa E. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Tratamos de sintetizar los dos párrafos que me están pidiendo en la pregunta. Párrafo undécimo y párrafo duodécimo. Analicé la primera columna y descarté para luego ir a comprobar a la segunda. Fíjate cómo traté de ganar bastante tiempo. Es una buena estrategia. Pregunta número 71. ¿Cuál de las siguientes opciones expone la síntesis del fragmento leído? Aquí mantenemos la estrategia de síntesis, pero en esta ocasión síntesis global, ¿ya? Esta está difícil porque lo que tengo que hacer aquí es tratar de encontrar un enunciado, una alternativa que resuma todo el texto leído, todo este fragmento que hemos estado revisando en este video. Vamos a ver la alternativa. La A dice, la rebelión de las masas y sus consecuencias en Europa a lo largo de la historia. Mira, aquí hay una cuestión interesante porque si bien el texto hace vínculos con lo que está ocurriendo en su país, en España, me falta información. Yo podría incluso descartar directamente esta noción de mirada un poco más transversal a lo que ocurre en Europa en la historia. Entonces como que me confunde un poco. Voy a dejarla ahí en pausa porque en realidad no es una alternativa que me convenza del todo. B dice la experiencia visual y cuantitativa de la aglomeración como parte del fenómeno de las masas. Está complejo esto. Claro, experiencia visual tiene que ver con la mirada que tiene que dar el intelectual y la cualificación de este grupo que es el hombre masa que hemos estado analizando, ¿ya? C. El desinterés de los intelectuales como observadores de los grandes procesos sociales y políticos. Mira, podríamos decir que la alternativa C sería a quien se apunta este texto, ¿ya? Porque si los intelectuales no tienen un afán o ganas de observar estos fenómenos sociales y políticos, lo que hace aquí el texto es una invitación a hacerlo. Por lo tanto, voy a descartar la C solo por el hecho de que no es una síntesis del texto, a pesar de que aborda algo que tiene que ver con el texto. Luego la D dice, la transformación de las muchedumbres en individuos sin capacidad de reflexión. Mira, aquí hay una parte del texto, ¿ya? Pero no podríamos decir que es una síntesis de todo el fragmento, ¿ya? Porque aquí Ortega y Gasset menciona algunos puntos que tienen que ver con este grupo, pero la reflexión va por otro carril. Yo la D también la descartaría. Luego la E dice, el surgimiento de las masas obreras
ha posibilitado una serie de espacios para las minorías cualificadas. No, no, todo lo contrario. Lo que hace aquí el texto es describir una sociedad que está, desde el punto de vista del autor, conformada por una minoría cualificada y una mayoría que no está cualificada, ¿ya? Por lo tanto, puedo descartarla. Mira, estoy entre la A y la B, ¿ya? Voy a marcar la B como correcta solo por el hecho de que es una descripción más general, ¿ya? Y porque la A no me convence en el segundo apartado, cuando habla de las consecuencias en Europa a lo largo de la historia. Porque en realidad lo que estoy haciendo aquí sería sobreinferir y yo lo que quiero es una síntesis. Eso es lo que me pide el texto, la pregunta, perdón. Me pide un enunciado que sintetice todo el texto. Y la mejor síntesis, sin duda, que es la B, ¿ya? La A podría ser considerada una inferencia global. Y la pregunta 71 no me está pidiendo inferencias. ¿Se dan cuenta? 72. ¿Cuál es la actitud del emisor ante el surgimiento de la masa? O de las masas en este caso, ¿ya? Fíjate que aquí está súper interesante porque estoy aplicando conocimiento y estrategias y habilidades cognitivas de nivel 3. Yo aquí tengo que evaluar el texto y tengo que ser capaz de encontrar qué actitud tiene el emisor. Te lo comenté al principio, o sea, hay una mirada, el autor tiene una manera de ver y entender la realidad que es única y por eso él produce un ensayo. Y cada vez que enfrentemos un texto ensayístico como el que estamos analizando hoy, nos vamos a dar cuenta que la pregunta 72 puede aparecernos mucho, porque la prueba de transición quiere saber si tú eres capaz de encontrar esas pequeñas pistas que te entregó el emisor para que tú puedas analizar el texto en una dimensión mayor. ¿Cómo es la actitud del emisor de este texto? ¿Cómo es Ortega y Gasset? ¿Es una actitud analítica y crítica? Sin duda que lo es. B, ¿es racional y autoritaria? Racional sí, autoritaria no, porque en realidad lo que estamos experimentando aquí es la mirada que el autor le da a esta sociedad. Ya el autoritarismo tiene que ver con otra manera de entender la realidad. C, parcial y desconfiada. La descarto porque en realidad lo que trata de hacer Ortega y Gasset no es ser parcial, o sea, hay una especie de parcialidad, pero la desconfianza me permite descartar la C, ¿ya? Ser parcial es no tomar partido, ¿ya? O sea, perdón, es tomar partido por algo, ¿ya? Pero la desconfianza es lo que a mí me hace descartar la C. Luego dice D, metódica y optimista. Ya, el método tiene que ver con la perspectiva que un autor asume para enfrentar una realidad investigativa, por ejemplo, ¿ya? Pero optimista, no puedo ver ahí esa sensación en el autor, ¿ya? Porque, insisto, este texto es ensayístico, es propositivo, son las ideas que el autor tiene de cómo los intelectuales debieran enfrentar este análisis social, ¿ya? No me gusta la D. Polémica y sarcástica. La verdad la descarto. No hay sarcasmo, no hay mucha burla, hay mucho retruco literario, pero básicamente no hay sarcasmo. Así que nos vamos a quedar con la alternativa A, analítica y crítica. Eso es lo que busca Ortega y Gasset aquí. Tenemos que ver cómo el autor manifiesta un análisis detallado del concepto masa, para que entendamos esta idea de hombre masa o de muchedumbre, ahí está el análisis, y de cómo debiéramos enfrentar ese estudio, ahí está lo crítico. Ya, por lo tanto, nuestra correcta es la alternativa A. Y hemos llegado al final. Mira, nos queda un solo texto que vamos a revisar en el próximo video, así que disfrute mucho porque leí Ortega y Gasset en la universidad y recordar algunos preceptos que son bien interesantes de discutir respecto a cómo las sociedades se han ido conformando, sin duda que es muy muy interesante. Espero que también te haya parecido interesante a ti, a pesar de que es un texto bastante complejo. Así que, como te digo siempre, lo puedes revisar aquí en la cajita de descripción, ¿ya? Y darle una vuelta también a todo el material que yo te dejo disponible aquí en el canal para preparar la prueba de transición con la superclase y con estos análisis de modelos oficiales de EMRE, ¿ya? En el próximo video vamos a revisar el número 7, el último, ahí está el spoiler,
para que le demos una revisión a los videos que yo llevo esperando ya harto tiempo, y es el análisis del modelo 2021 que liberó el DEMRE a mitad de año, ¿ya? Así que gracias por ver este video, gracias por acompañarme en esta revisión. Espero que te haya servido, te haya gustado y hayas mejorado un poquito. Ese es el propósito de todo el material que yo te dejo aquí disponible, ¿ya? Dudas, consultas, comentarios en la cajita aquí abajo. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte, campanita activa, me gustar el video, y si no, si le chantáis tu dislike, dime por qué y lo podemos mejorar para la próxima. Esa es la idea, ¿ya? Te mando un gran abrazo, un gran saludo, cuídate y nos vemos en un próximo video. Adiós.